Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de lo que es la inductancia y nos vamos a enfocar principalmente en un circuito en corriente directa, ya que aún no hemos visto cómo funcionan las bobinas en un circuito en alterna. Solamente lo hemos visto de una manera muy breve, muy resumida. Entonces, ¿qué es la inductancia? Bueno, la inductancia es la propiedad de un circuito por el cual un cambio o variación en la corriente induce por inducción electromagnética una fuerza electromotriz, es decir, induce un voltaje. Y la inductancia se mide en henrios. La inductancia tiene que ver con cuánto se opone la bobina al paso de la corriente eléctrica. Ya hemos visto que las bobinas no permiten que exista un cambio brusco de corriente que circule por las bobinas. Entonces, aquí estamos viendo un circuito en alterna. Esto es simplemente para que nosotros podamos comprender más este concepto que estamos viendo que la inductancia tiene que ver con el cambio o variación en la corriente que induce una fuerza electromotriz. Y ustedes se preguntarán, entonces en un circuito en directa, ¿qué es lo que ocurre? No se preocupen, en un momento lo vemos. Tenemos este circuito en alterna, este es el símbolo de una corriente alterna. Y vemos que nosotros sabemos que la corriente alterna va cambiando de valor, ¿sí? Y además de eso, va cambiando de sentido. Si en un momento va a favor de las manecillas de reloj, en otro instante de tiempo va en contra de las manecillas de reloj. Bueno, en este momento, la corriente de esta fuente alterna va a favor de las manecillas de reloj y vemos nosotros que aquí se está induciendo un voltaje en la bobina. Esto es por la variación en la corriente que va a inducir este voltaje en la bobina, pero este voltaje va a tener polaridad contraria a la corriente de la fuente del circuito. Y vemos aquí que se está induciendo una corriente en la bobina, pero va en sentido contrario a la corriente de nuestra fuente alterna. Y esto tiene que ver con que las bobinas no permiten que por ellas circule una corriente brusca, es decir, un cambio brusco de corriente no permiten las bobinas, ¿sí? Entonces, la inductancia tiene que ver con que se induce un voltaje en la bobina cuando existe una variación en la corriente, ¿sí? Entonces, el flujo magnético depende de la corriente. ¿Por qué? ¿Por qué un flujo magnético? Porque al ir circulando corriente por nuestra bobina va a existir un flujo magnético, que este flujo magnético va a depender de la corriente en el circuito y la variación de esa corriente. Es decir, cuando la corriente varía, el flujo magnético también varía con ella. Aquí estamos haciendo énfasis en los circuitos en alterna, que es cuando vemos nosotros que la corriente va variando y va cambiando de sentido, ¿sí? Entonces, cuando el flujo magnético va variando, se va a desarrollar una fuerza electromotriz a través del conductor de acuerdo con la ley de Faraday. Luego vamos a ver específicamente la ley de Faraday. No quiero concentrar mucha teoría en un video para que sea más fácil de digerir poco a poco. Observa, mira, este es un conductor, es un inductor, ¿no? Una bobina, más que está en forma de espiras, ¿no? Al momento en que va pasando corriente eléctrica por esta bobina, ¿qué es lo que va a suceder? Y obviamente que esa corriente, al momento de tener variación, el flujo magnético que se va a generar en la bobina también va a variar junto con esa variación de corriente. Y vemos que se está induciendo un voltaje en esa bobina. La inductancia depende de las características físicas del conductor con que está hecha esa bobina y además de eso de la longitud del mismo. Si enrollamos un conductor, al momento de enrollar un conductor estamos formando una bobina y al hacer eso va a aparecer una inductancia. Y entre más espiras tengamos en nuestra bobina, más inductancia vamos a tener. Ahorita lo vamos a ver de mejor manera. L es el símbolo de la inductancia y nos dice que vamos a multiplicar el flujo magnético que está en Weber por el número de
espiras. Aquí quise decir número de espiras, perdón, lo puse mal. Entonces vamos a multiplicar el flujo magnético en Weber por el número de espiras entre la intensidad de corriente eléctrica que está en amperios, ¿sí? Entonces, al hacer eso vamos a obtener la inductancia que está en henrios. Hay que recalcar que el flujo magnético que se genera en la bobina es una variable complicada de medir, pero sí es factible obtener el diferencial de potencial eléctrico provocado por las variaciones de dicho flujo. Es decir, la tensión eléctrica sí podemos medir, sí vamos a poder medir el voltaje, sin embargo, medir el flujo magnético va a ser un poquito más, mucho más complicado. Por eso se suele medir más el voltaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto sabemos nosotros que conforme va variando el flujo magnético, como lo mencioné aquí, se va generando, se va induciendo un voltaje en el conductor, ¿sí? Es decir, un voltaje en nuestra bobina. Menos inductancia si hay menos espiras, y a más espiras en la bobina vamos a tener más inductancia. Resumen, inductancia tiene que ver con el paso de corriente eléctrica más la variación del campo magnético asociado, se va a producir una fuerza electromotriz. Cuando nosotros cerramos el interruptor en un circuito eléctrico, se va a aumentar la corriente en el circuito. Eso lo hemos visto. Y como consecuencia de eso se va a producir un aumento en el flujo magnético. Entonces, el cambio de ese flujo va a generar un voltaje que se va a oponer al cambio de corriente. Cuando nosotros cerremos el interruptor en un circuito eléctrico, va a aumentar la corriente en el circuito y como consecuencia se va a producir un aumento en el flujo magnético. Porque recordemos que la electricidad y el magnetismo están relacionadas, ¿sí? Ya vimos en videos anteriores cómo funciona, qué es lo que sucede cuando pasa corriente eléctrica por una bobina, ¿sí? Se va a producir un flujo magnético, ¿sí? Entonces, el cambio del flujo va a generar un voltaje que se va a oponer al cambio de corriente. Aquí, para recordar de uno de los videos anteriores, tenemos un circuito eléctrico en corriente directa. Quizá a uno les quede claro por qué estoy enfocándome más como en la corriente alterna, porque inicialmente les mostré un circuito en alterna y ahorita estoy mostrando un circuito en directa, y a lo mejor no les queda claro cuál es la diferencia en la inductancia en un circuito en alterna con un circuito en directa. ¿Sí? Sí la hay, la diferencia. Entonces, ahorita vamos a ir por partes. Tenemos este circuito en directa, vemos que el interruptor está abierto, tenemos esta resistencia de 400 ohms, tenemos un inductor de 1 henrio, al cual vamos a llamar como L1, y en paralelo tenemos una resistencia R2 de 800 ohms. Aún tenemos, como tenemos abierto el interruptor, pues no hay corriente en ninguna parte del circuito. Hay que recalcar aquí, hablamos inicialmente de variación de corriente y ustedes dirán, bueno, en variación de corriente pues eso en un circuito en alterna. Sin embargo, en un circuito en directa también ocurre esa variación de corriente, pero solamente podemos nosotros visualizar ese, eh, el comportamiento de la bobina con esa variación de corriente en un circuito en directa. Solamente lo vamos a poder visualizar durante los momentos de encendido y apagado del circuito, ya que en esos momentos se provoca un cambio en el flujo de corriente, es decir, inicialmente no tenemos corriente, cerramos el interruptor, entonces hay un cambio brusco de corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solamente cuando abrimos el interruptor y cuando lo cerramos. Y ya después de eso, ya la corriente va a ser constante, ¿sí? Ya va a ser constante. Pero en un circuito en alterna es diferente, porque en un circuito en alterna la variación de corriente va cambiando
durante todo el encendido del circuito. ¿Sí? Entonces ahí es cuando vamos teniendo, así como va variando la corriente en el circuito en alterna, va variando el flujo magnético a la par. Sin embargo, en un circuito en directa, solamente durante el encendido y apagado del circuito vamos a nosotros ver esa variación en el flujo de la corriente y de igual manera en el flujo magnético, ¿sí? Entonces, para comprender mejor el ejercicio, veamos, tenemos el interruptor abierto, no hay corriente en el circuito, en cuanto lo cerramos, en un tiempo igual a cero, es decir, tiempo igual a cero que es en cuanto lo cerramos, ¿sí? La corriente en la bobina sigue siendo igual a cero porque recuerda que la bobina se opone a los cambios bruscos de corriente. Aquí dice, la bobina en un principio se opone al paso de la corriente, por lo que no va a circular corriente por ella. Entonces, como no pasa corriente por la bobina, además de eso, que no pasa corriente por la bobina, se va a comportar como un interruptor abierto. No pasa corriente por la bobina, como se está comportando como un interruptor abierto, vamos a poder obtener voltaje, que el voltaje de la bobina va a ser el mismo voltaje de la resistencia que está en paralelo, porque recuerda que los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces el voltaje en la bobina va a ser el mismo voltaje que la resistencia R2. Ahora, después de un tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? La bobina, ahí sí, va a pasar corriente por la bobina, pero esta bobina se va a comportar como un cortocircuito, es decir, vamos a ver nosotros que la misma corriente que pase por R1 va a ser la misma corriente que pase por esta bobina, se va a comportar como un cable y ya quitamos esta resistencia porque como ¿qué va a pasar? Por esta resistencia la corriente va a preferir venirse por todo este cable ya que va a encontrar menos dificultad para circular, por lo cual no va a pasar por la resistencia y la resistencia pues la quitamos, no, como si no la tuviéramos. Entonces toda la corriente se viene por aquí y en esta bobina ya no vamos a tener un voltaje, se está comportando como un simple cable, ¿sí? Entonces, la bobina se va a comportar como un conductor puro en corriente continua y se vuelve más resistivo al aumentar la frecuencia en un circuito de corriente alterna. Es decir, en un circuito en directa, la bobina se va a comportar simplemente como un conductor puro, como si tuviéramos un simple cable, pero sin embargo en un circuito en alterna se va a volver más resistiva al aumentar la frecuencia en ese circuito, porque sabemos que en un circuito en alterna tenemos una frecuencia, que es la cantidad de ciclos por segundo que va variando. Eso ya lo hemos visto en muchos videos. La tensión en una bobina, porque hemos visto que nosotros en un principio tenemos una tensión en la bobina y la vamos a obtener multiplicando la inductancia L por la variación de la corriente eléctrica entre el tiempo. Esto es porque VL es el voltaje en la bobina y nos dice que multiplicamos L, que es la inductancia, por la variación de la corriente respecto al tiempo. Entonces, esto es debido a que el flujo es producido por la corriente y nos es más fácil definirlo por la tensión inducida en el conductor que por la variación del flujo magnético. Como les expliqué ahorita, es más fácil medir la tensión que la variación de ese flujo magnético. Me faltó decirles que en la bobina existe oposición en un principio al paso de corriente, pero esto existe solamente en el momento en que se hace la conexión a la fuente de voltaje. Es decir, como aquí está abierto el switch, no tenemos la conexión a la fuente de voltaje, pero en el momento en que cerramos el switch ya existe una conexión a la fuente del voltaje. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por un tiempo muy pequeño la corriente va a variar, ¿sí?, con el tiempo, y eso va a ser solo por un lapso de tiempo. Y al momento en que ya tenemos por ese lapso de tiempo esa variación de corriente, también el campo magnético va a variar con el tiempo, ¿sí? Entonces en ese momento se va a inducir un voltaje en la bobina, pero va a ser muy breve porque después ya no vamos a tener esa variación de corriente porque es un circuito en directa, en alterna es diferente.
Ahora, como resumen, un inductor, una bobina actúa como un cortocircuito si su corriente es constante. Lo vimos después de un tiempo en el circuito en directa. Después de un tiempo ya la corriente en el circuito es constante y pues se comporta como un simple cable. Y además, la corriente en un inductor no puede cambiar instantáneamente. También lo vimos en el ejemplo de que por un lapso de tiempo no circula corriente por la bobina ya que no puede cambiar bruscamente. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos una fuente de corriente constante de 1 amperio. Esto nos da una corriente constante, es decir, en todo momento va a haber 1 amperio por este circuito. Ahora, VL es el voltaje en la bobina y nos dice, como les comenté, que lo obtenemos multiplicando la inductancia por la variación de la corriente respecto al tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa? No existe una variación de corriente ya que la corriente siempre va a ser 1 amperio. Entonces, esto va a significar que el voltaje que hay en el inductor es proporcional a la razón de cambio de la corriente que fluye a través de él. Es decir, el voltaje en este inductor va a ser proporcional al cambio de corriente que exista por este inductor respecto al tiempo. Pero nuestra fuente de corriente siempre es 1 amperio, siempre es constante. Entonces, esa razón de cambio va a ser cero. Esto tiene que ver con las derivadas. La derivada de una constante es cero, ya que una constante nunca cambia. Una constante siempre va, por ejemplo, el número 5 siempre va a ser el número 5. El número 8 siempre va a ser el número 8 de aquí a China. Entonces, si derivas un número, pues él es cero. Entonces, de igual manera, como esta fuente es constante, pues su derivada es cero. Entonces, el cambio de corriente respecto al tiempo. Aquí pongo más o menos porque es el voltaje que se induce en esta bobina. Pero este voltaje, ¿qué creen ustedes que va a pasar? La fuente de corriente nos da 1 amperio. ¿Cuál es el voltaje en el inductor? Cambio de corriente respecto al tiempo, es decir, es 1, es 1 amperio, ¿sí? Derivada de 1 es 0. Entonces la derivada de 1 es 0, quiere decir que el voltaje va a ser igual a 0. El voltaje va a ser igual a 0 porque la corriente es constante, entonces el voltaje en ese inductor será 0 porque vimos que se induce ese voltaje en el inductor cuando hay una variación de corriente, pero como es una corriente constante no va a haber variación de corriente. Y esto es solamente una mera introducción, tenemos que ver muchos conceptos aún más como la ley de Faraday, la ley de Ørsted, la ley de Lenz. Tenemos que enfocarnos más en los circuitos en alterna, que es cuando como más tiene sentido como les digo, el uso de los inductores, ¿sí? Luego vamos a ver los usos que vamos a poder usar, vamos a combinar bobinas con otros elementos, etc. Bueno, nos vemos en el siguiente video.